Bienvenidos una vez más al tiempo del estudio bíblico. Gracias a Dios por poder continuar estudiando su palabra. Vamos a dedicar este tiempo en oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, en esta hora queremos agradecerte por todas las cosas que nos das, por la salud, por la comida, Señor, por la capacidad de poder estudiar tu palabra, Señor, por la hermandad que tenemos con el resto de la congregación. Te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros con poder para iluminarnos en el estudio de tu palabra, hacerlo bien y salir beneficiados con el aprendizaje, algo que nos sirva en nuestra vida diaria, nos aumente la fe y nos capacite para servirte mejor día a día. Te rogamos que elimines cualquier interrupción que quiera distraernos del estudio de tu palabra, que nos limpies de toda maldad y que nos guíes amorosamente en la enseñanza de tu verdad. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora corresponde estudiar el capítulo 51 de Isaías, que nos habla acerca de la fidelidad del Señor. Vamos a empezar leyendo los 3 primeros versículos. Escuchadme los que vais tras la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la roca de donde fuisteis tallados, la cantera de donde fuisteis extraídos. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, que estando solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Jehová. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracias y voz de melodía. Bueno, este pasaje empieza con una condición, ¿no? Con una dedicatoria. Esto va dirigido a los que buscan la justicia, a los que van tras la justicia. Si usted es alguien que busca la justicia de Dios, que va tras la justicia de Dios, este pasaje es para usted. ¿Ah? ¿Cuál es la manera en que el hombre sigue la justicia de Dios, busca la justicia de Dios? Bueno, en primer lugar, haciendo lo que Él nos manda a través de su palabra. Y también justicia es nuestra conducta con las demás personas. Hay que amar al prójimo como a uno mismo y servirlo por medio de la predicación del evangelio, el discipulado, el evangelismo, el bautismo. Eso es justicia. Darle a cada quien lo que se merece, darle misericordia, darle amor y obedecer todo lo que Dios manda. Los que tratamos de vivir de esa manera, los que buscamos a Jehová, dice este versículo 1, nos manda a mirar, y les mandaba al pueblo aquel entonces a mirar a la roca de donde fuisteis tallados. El lenguaje poético en el pueblo israelita siempre se basa en comparaciones. Cuando dice mirad a la roca de donde fuisteis tallados, quiere decir miren su origen, la cantera de donde fuisteis extraídos, de dónde salieron. Y el versículo 2 lo aclara completamente. Mirad a Abraham vuestro padre, padre genético del pueblo de Israel y padre espiritual del Israel espiritual al cual pertenecemos nosotros. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, que estando solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Cuando nosotros estudiamos el Génesis, vemos cómo el Señor llama a Abraham, que a una avanzada edad seguía sin tener hijos, y a su esposa un poco menor que él. Y le hace un gran llamado para el cual se requería mucha fe, creer totalmente en Dios.
Y Abraham obedece. No era un hombre perfecto, cometió sus imperfecciones, pero obedeció lo que Dios le mandó. Él buscaba también la justicia de Dios. Y siendo solo dos, el Señor lo bendijo y lo multiplicó. Aquí viene la comparación poética, ¿no? Así como el Señor le cumplió a Abraham, aunque Abraham humanamente no tenía ninguna esperanza de que se cumpla lo que el Señor le había dicho, dice que de la misma manera, ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Jehová. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracia y voz de melodía. Bueno, estas palabras tienen cumplimiento en distintas etapas históricas del pueblo de Israel. Para el tiempo que se escribió, ellos estaban en su tierra. Después vendría la diáspora, el exilio a Babilonia, y cuando ellos regresaron encontraron todo destruido. Algo mejoró en aquellos tiempos hasta el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, y fue desolada esa tierra por 2000 años, hasta quedar destruida. Luego, cuando en 1948 se vuelve a establecer el Estado de Israel en su tierra, empieza un proceso de reconstrucción en el cual realmente se ha convertido el desierto en un Edén y el yermo en paraíso, los lugares desolados, pero aún así no es completo con lo que vendrá en la Jerusalén celestial, en la tierra prometida espiritual. Por lo tanto, tiene distintas etapas de cumplimiento esta palabra. Lo que no cambia es la fidelidad de Dios, que así como lo que le ofreció a Abraham, que parecía imposible, se cumplió. De la misma manera, esta palabra se cumple tanto para el Israel físico como para el Israel espiritual. Luego leemos del 4 al 8. Estadme atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí sale la ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. De súbito haré llegar mi victoria. Mi salvación ha salido ya, y mi brazo juzgará a los pueblos. Las costas lejanas esperarán en mí y confiarán en mi brazo. Alzad vuestros ojos a los cielos y contemplad la tierra acá abajo. Porque los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como un vestido, y los que la habitan morirán de igual manera. Pero mi salvación durará eternamente, y mi justicia nunca será abolida. Escuchadme los que conocéis mi justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis la afrenta de los hombres, ni os acobardéis por sus vituperios, porque como a un vestido los comerá la polilla, y como a lana los devorará el gusano. Pero mi justicia durará eternamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Nuevamente, el Señor hace un llamado a prestar atención a su palabra. Estad atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí sale la ley. La ley de Dios es justa, regula la vida de las personas. Al surgir del Señor, es perfecta y se aplica en todo tiempo y en todo lugar. Siempre es pertinente. Dice: estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Hay quienes pensaban que este texto se aplicaba exclusivamente para el pueblo que estaría en el cautiverio y su retorno. Pero cuando vemos el alcance de estas declaraciones, nos damos cuenta que habla de Jesucristo, de su ley y su justicia para luz de todos los pueblos, no solo de Israel como era en aquel entonces. Desde que
Jesucristo murió y resucitó, la salvación está disponible para todo aquel que cree en cualquier lugar y en cualquier época. Entonces, seguimos. De súbito haré llegar mi victoria. Cuando nadie se lo imagina, llegará la victoria del Señor. Mi salvación ha salido ya. Es parte de un proceso. Ellos no la ven, no la disfrutan, pero ya empezó este proceso de salvación. Y mi brazo juzgará a los pueblos, a todos. Eso será cuando el Señor Jesús juzgue a las naciones, en el día del juicio del trono blanco, como lo encontramos en Apocalipsis. Las costas lejanas esperarán en mí y confiarán en mi brazo. Costas lejanas eran pueblos que no pertenecían a Israel, y en aquel entonces nadie confiaba en Dios más que Israel. Pero por eso esta palabra se proyecta mucho más allá de aquel tiempo. Y confiarán en mi brazo. Confianza, la confianza que hoy en día tenemos en la obra del Señor, en el accionar de Dios para con nosotros. Alzad vuestros ojos a los cielos y contemplad la tierra acá abajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo. La tierra se envejecerá como un vestido, y los que la habitan morirán de igual manera. Ya en aquel entonces nos hablaba de que todo lo creado sería consumido, desaparecería su existencia como la conocemos nosotros hoy en día. Todo sería acabado, los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como un vestido, y los que la habitan morirán de igual manera. Lo mismo decía Pedro en la segunda carta, el capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículos del 10 al 13, cuando dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La unidad del pensamiento de la palabra de Dios es evidente. Lo que serán 800 años pasaditos lo escribió Pedro y se aplica para nosotros más de 2800 años después. Es una prueba irrefutable de la permanencia, de la eficacia de la palabra del Señor. Pero así como todo desaparecerá, igual la gente dice: pero mi salvación durará eternamente y mi justicia nunca será abolida. La salvación de Dios, algo que nace de la misericordia de Dios, donde la Trinidad tiene una participación evidente, es algo eterno. Es algo que nos da confianza. Usted no es salvo por horas, ni por meses, ni por años. Usted es salvo eternamente. Y ser salvo eternamente solo significa que vamos a vivir eternamente. ¿De qué sirve una salvación para un muerto? De nada. Pero para alguien que vive eternamente, estas palabras eternas son de mucha esperanza y de reafirmación de la fe. Y no es una vida alejados de Dios, donde cada quien vive como puede, sino donde la justicia de Dios nunca será abolida. El Señor mismo gobernará, todo será justo,
serviremos a Dios en óptimas condiciones, eternamente. Escuchadme los que conocéis mi justicia. El verbo conocer en la Biblia implica más allá de una mera comprensión intelectual de un tema, de haber alcanzado un conocimiento académico. En la Biblia, cuando se habla de conocer, se habla de mantener una relación íntima. Y cuando habla de que presten atención, escuchen, los que conocéis mi justicia, los que viven en una relación permanente con la justicia de Dios, o sea que tratan de obedecer lo que Dios manda y tratan de ser justos con las personas. La justicia de Dios, ¿en qué se muestra de parte de Dios la justicia? En que todas sus acciones, todas sus obras son justas. Nosotros tenemos que someternos a ellas y obedecerlas indefectiblemente. Para ellos, los que conocen la ley, la justicia de Dios, los que la viven, la practican, no la conocen nada más de memoria, sino los que la ejercen, los obedientes. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahí ven la relación, ¿no? Conocer y vivir y practicar la palabra de Dios que muestra su justicia, que muestra su ley. Los que confiamos plenamente en Dios y en su justicia, no temáis la afrenta de los hombres, ni os acobardéis por sus vituperios, porque como a un vestido los comerá la polilla y como a lana los devorará el gusano. En aquel entonces, al igual que ahora, el siervo fiel de Dios siempre encontraba oposición de falsos profetas, sacerdotes infieles, gobernantes impíos y pueblo incrédulo, y eran objeto de burlas, de torturas y de muertes. Dice la tradición, no está en la Biblia, es historia secular, que a Isaías el rey Manasés lo aserró, lo partió en dos, porque no le gustaba lo que él profetizaba. Aquí él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, narra lo que el Señor le dice y les dice que a los que conocen la justicia, en cuyo corazón está la ley, no hay que temer la afrenta, la burla de los hombres, no hay que acobardarse por sus insultos, sus amenazas, sus vituperios, porque el Señor les hará justicia y serán destruidos. Hoy son, mañana no son. Así que no tienen que preocuparse, porque insiste el final del versículo 8, mi justicia durará eternamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Pueden matarnos, pero nosotros viviremos eternamente, así que no hay por qué temer. Qué triste es ver pueblo del Señor temeroso de las enfermedades, de la situación económica, temeroso de los políticos corruptos, temeroso de las guerras, del narcotráfico. Hay que ser prudentes, hay que cuidarse, pero no vivir aterrados por esto, ya que la salvación del Señor es eterna, nuestra vida en Él es eterna, su justicia durará para siempre. ¿Por qué hay que temer al hombre o las circunstancias de este mundo? Eso solo implicaría que no conocemos bien a Dios o que no tenemos plena fe en su obra. Luego continuamos con los versículos 9 al 11, donde nos dice, despierta, despierta, vístete de fuerza, oh brazo de Jehová. Despiértate como en los días de antaño, como en las generaciones antiguas. ¿No eres tú el mismo que tajaste a Rahab y el que traspasó al monstruo marino? ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo? ¿El que convirtió en camino las honduras del mar para que pasaran los redimidos? Así volverán los redimidos de Jehová y entrarán a Sión con gritos de júbilo. Coronada su cabeza de eterna alegría, alcanzarán gozo y alegría y huirán la tristeza y la aflicción.
Bueno, aquí vuelve a llamar la atención, a despertar al pueblo, a decirle que se anime, que se vista de fuerza, que no sea cobarde. ¿Para qué lo llama? Nuevamente vamos al modelo comparativo que usa esta forma poética de expresarse en estos textos. Cuando habla de Rahab, es una forma de designar a Isaías. Veamos un momento Salmo 89, versículo 10. Como a herido de muerte, tú quebrantaste a Rahab, con tu brazo fuerte esparciste a tus enemigos. Egipto, una vez más se lo compara con Egipto, no con esto. Y acá en Isaías es un poco más claro por lo que sigue. También cuando habla de traspasar al monstruo marino, que en otra traducción dice dragón, algunos piensan que se podría tratar de el diablo, pero más bien vemos Ezequiel 29:3. Donde nos dice, habla y di, así dice el Señor Jehová, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, gran monstruo recostado en medio de sus cauces, el cual dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice para mí. Por eso, basado en este texto, al decir Rahab y monstruo marino o dragón, no se está refiriendo al diablo, sino hace mención a Egipto y a su gobernante Faraón. Y eso lo vemos en el versículo 10, donde nos habla del escape de Israel de Faraón y de Egipto. ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo? El que convirtió en camino las honduras del mar para que pasaran los redimidos. El Señor que dominó Egipto, que sacó a su pueblo, lo cortó de esa tierra. El Señor que venció a Faraón, el que secó el mar, el que abrió paso para el pueblo de Israel. Por eso este modo poético comparativo nos hace recordar esto, escrito de forma poética, para decir, así como el Señor pudo rescatar a Israel de la esclavitud y la opresión en Egipto, dice el versículo 11, así volverán los redimidos de Jehová y entrarán a Sión con gritos de júbilo, coronada su cabeza de eterna alegría, alcanzarán gozo y alegría y huirán la tristeza y la aflicción. Bueno, aquí vemos cómo también eso se cumplió cuando el pueblo regresó del exilio, con mucho trabajo pero con mucho gozo. También cuando Israel en el siglo pasado empezó su regreso a su tierra, al nuevo Estado de Israel. Y también será una palabra de esperanza para nosotros de que entraremos en la Nueva Jerusalén, en la tierra prometida, en el paraíso, cuando partamos de este mundo y estemos junto a nuestro Dios. Así como Dios tuvo poder para sacar a Israel de Egipto, tiene poder para rescatarlo del exilio, para rescatarlo de la dispersión por todo el mundo después de 2000 años, y tiene poder para llevar a la tierra prometida a su pueblo, a su Israel espiritual. Ahora vamos a leer los versículos del 12 al 16. Yo,
Yo soy quien os consuela. ¿Quién eres tú para que temas al mortal, a hombres que son como la hierba, y te hayas olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y cimentó la tierra, y tiembles continuamente todos los días ante la furia del opresor cuando se apresta a destruir? ¿Dónde ha quedado la furia del opresor? A toda prisa se soltará el agobiado, no morirá en la cárcel ni le faltará pan. Porque yo soy Jehová tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. Y mi nombre es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Yo extendí los cielos y cimenté la tierra, y he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi mano, para que digas a Sión, tú eres mi siervo. Este es un llamado a los que decimos confiar en Dios, al pueblo en aquel entonces. Es un llamado de atención. Dice el Señor que Él es quien consuela. ¿Y quién somos nosotros para andarle teniendo miedo a un hombre mortal? Una vez más, a hombres que son como la hierba, que hoy nacen, florecen y en la tarde ya no son nada, han muerto. Y el ser humano sigue temiendo a hombres. Y te hayas olvidado de Jehová tu Hacedor. El tener miedo significa que no tenemos fe y que nos hemos olvidado de Dios. Así de sencillo. ¿Quién es nuestro Hacedor? ¿Quién es Dios? El que extendió los cielos y cimentó la tierra. Contra ese poder hay ser humano que tenga algo que pueda prevalecer contra Dios. No, por lo tanto no debemos temerles. Debemos ser fieles a Dios, no a los hombres. Y tiembles continuamente todos los días. Hermano, alguien temeroso, miedoso, es porque no confía en Dios. Está temblando, todo le asusta, todo llora, todo se preocupa. No. ¿Dónde está su fe? No cree en Dios. No cree que Él tiene poder para todas las cosas, el creador del universo. Y usted, por lo que otra persona le hace, usted está asustado. Es que usted no ha aprendido a confiar en Dios. No cree en Dios como debe creer. Ante la furia del opresor cuando se apresta a destruir. Sí, vienen, nos quieren atacar, nos quieren destruir. Hay muchos que se acobardan y quebrantan su fe ante el temor de ser destruidos por el hombre. Pero el Señor después dice, ¿dónde ha quedado la furia del opresor? A toda prisa se soltará el agobiado. No morirá en la cárcel ni le faltará su pan. Muchos piensan que esto se refería, y puede referirse doblemente, ¿no?, a el caso de Israel saliendo de su exilio, pero también, principalmente, a las personas oprimidas por el pecado, por el temor, doblegados ante hombres injustos, infieles. Dice, a toda prisa se soltará el agobiado. En el original dice el encorvado, porque ya está débil, cansado, oprimido, maltratado, ya no tiene fuerza, pero dice, a toda prisa se soltará. No morirá en la cárcel ni le faltará su pan. ¿Por qué decimos que esto no es Babilonia? Porque en Babilonia el pueblo estaba tan bien, tan libre, tan cómodo, que muchos no querían regresar a Israel. Muchos se casaron con las mujeres de allá, hicieron familia, sentaron raíces en tierra ajena. Por lo tanto, esto más bien se refiere espiritualmente a la opresión del pecado. Aunque muchos hoy en día también están tan felices y tan cómodos en el pecado que no quieren salir de él. Dice, porque yo, Jehová tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas, y mi nombre es Jehová de los ejércitos, yo extendí los cielos y cimenté la tierra, y he puesto mis palabras en tu boca. Esto va para los siervos que testificamos del Señor, como lo fue Isaías y los demás profetas, y te he cubierto con la sombra de mi mano para que digas a Sión, tú eres mi siervo.
Aquí habla de la misericordia y la fidelidad de Dios para con sus siervos. No le teman a los hombres. Confíen en el Dios Todopoderoso que les ha encomendado a ustedes ser testigos fieles y hablar lo que Él ponga en su boca. Que estamos cubiertos por la sombra de su mano, llenos con el Espíritu Santo. Y decirle al pueblo de Dios, tú eres mi siervo, tienen que servir a Dios. Palabras de esperanza, de aliento, y que nos muestran que no estamos solos, no estamos abandonados, aunque haya pobreza, hay pandemia, hay rechazo del propio pueblo que se considera de Dios, de los impíos, de los gobernantes. El Señor dice, ¿por qué les tienes miedo? Yo soy eterno, yo soy poderoso, yo controlo todas las cosas. Y yo he puesto las palabras en tu boca para que hables, y te he encomendado guiar a mi pueblo para que me sirva. Eso es lo que el Señor le está diciendo por medio de Isaías a todos los siervos de todos los tiempos. Luego vamos a leer del 17 al 23. Despiértate, despiértate, ponte en pie, oh Jerusalén, tú que has bebido de la mano de Jehová la copa ardiente de su ardiente ira, y apuraste hasta el fondo la copa del aturdimiento. Entre los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, entre los hijos que crió no hay mano que la lleve de la mano. Esos dos males te han sucedido, ¿y quién se compadece de ti? Desolación y quebranto, hambre y espada. ¿Por medio de quién te consolaré? Tus hijos han desfallecido, yacen en las encrucijadas como antílope en la red, llenos de la ira de Jehová, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye esto, afligida, embriagada también, y no de vino. Así dice Jehová, tu soberano y tu Dios, que defiende la causa de su pueblo. He aquí, yo quito de tu mano la copa del aturdimiento, no volverás a beber de la copa de mi ira, la pondré en mano de tus verdugos, los que te decían, póstrate para que pasemos, y tú ponías tu espalda como suelo, como calzada para los transeúntes. El llamado para Jerusalén, para su pueblo: despiértate, ponte en pie. Tú que has bebido de la mano de Jehová la copa de su ardiente ira, el pueblo oprimido, castigado por culpa de su pecado. Han conocido que Dios, como es Dios de amor, también es fuego consumidor. Han conocido la parte dura. Le dice que ahora se levante, se despierte, porque no hay quien la salve, no hay quien la guíe, de sus hijos, de su pueblo. No hay quien se compadezca de Jerusalén. Desolación y quebranto, hambre y espada. Así estaba la ciudad destruida, ¿no? ¿Por medio de quién te consolaré? Era un pueblo que el que era fiel y extrañaba su tierra y su Dios lloraba, y extrañaba y lloraba siempre mirando a Jerusalén, rogando la salvación de Dios. Dice, tus hijos han desfallecido, yacen en las encrucijadas. En el original dice, en las esquinas de todas las calles, ahí tirados, dice, como antílope en la red, rendidos, derrotados el pueblo de Israel, ¿no? Llenos de la ira de Jehová, de la reprensión de tu Dios. Había bebido hasta el fondo de la copa de la ira de Dios. En el vino, sobre todo artesanal, en el fondo de la copa se asienta un concho que se llama pozo, pero con S, ¿no? Eso es amargo. Y cuando la gente tomaba siempre dejaba eso aparte, pero decía lo más amargo, ¿no? Pero aquí había probado toda la copa de la ira de Dios hasta el fondo, hasta lo más amargo. Había sido completamente castigado, asolado, destruido el pueblo de Israel representado por Jerusalén por causa del pecado. Toda la ira, la reprensión de Dios. Qué duro que es el castigo del Señor cuando su pueblo es desobediente, es infiel, es incrédulo. Pero ahora le dice, por tanto, oye esto, oh afligida, embriagada también y no de vino.
Así dice Jehová tu soberano y tu Dios, que defiende la causa de su pueblo. He aquí yo quito de tu mano la copa del aturdimiento. Se levanta el castigo. No volverás a beber de la copa de mi ira. Ya tuviste suficiente, ya nunca más me traicionarás con dioses extraños, y yo alejo de ti mi castigo inclemente. Así dice, bueno, la pondré en mano de tus verdugos, esa copa de la ira, esa copa del aturdimiento que no deja entender. Por eso vemos tanta gente que le hablamos de Dios y no entienden. Vemos que le pasan muchas cosas y no razonan, porque han bebido de la copa del aturdimiento, de la ira de Dios. El estudiar y comprender la palabra de Dios es misericordia de Dios. Quien está castigado por el Señor no entiende, no comprende, se resiste a la palabra de Dios. Y así estarían los verdugos, los que castigaban, los que oprimían a Israel, los que les decían, póstrate para que pasemos. ¿Por qué? Porque había una costumbre entre los pueblos orientales que para humillar a los derrotados, a los vencidos, los hacían acostar boca arriba, y las autoridades caminaban sobre ellos en completa humillación de los vencidos, ¿no? Los que te decían, póstrate para que pasemos, y tú ponías tu espalda como suelo, como calzada para los transeúntes. Ahora serían ellos los que se enseñorearon sobre el pueblo de Dios. Esa es la promesa de Dios, que así como castigó a su pueblo, ya le levanta el castigo, y ahora todo ese sufrimiento estará en manos, en las vidas de quienes lo oprimieron. Así también el Señor tiene el mismo poder y extiende su brazo protector sobre nosotros para que confiemos. Ese Dios creador de todas las cosas nos dice que no le tengamos miedo al hombre, que llegará el tiempo de su justicia, que pase lo que pase, su salvación es eterna y nosotros estamos en su salvación. No debemos temer lo que haga el hombre. Este capítulo nos enseña que Dios es fiel y que así como hizo sus grandes prodigios en el pasado, con el mismo poder los hará por nosotros hoy en día. Que con esa misma potencia creadora y regidora del universo cuida y defiende a su pueblo. Ese es nuestro Dios, queridos hermanos. Ese es el Dios en quien creemos y a quien debemos temer. Quiere que lo conozcamos a fondo, que tengamos una íntima relación con Él, que conozcamos su ley, su justicia, que la vivamos, que seamos obedientes, que pongamos como prioridad en nuestras vidas nuestra relación con Dios. Tenemos muchas necesidades, muchas ocupaciones, pero lo primero debe ser nuestra relación con Dios. Que su pueblo está llamado para servirlo. Y es misión de todos nosotros, siervos de Dios, hablar lo que Él ha puesto en nuestra boca y guiar al servicio, al Sión, al pueblo de Dios. Lindo capítulo, hermanos. Nos sigue hablando de la salvación eterna por medio de Jesucristo, que vendrán los tiempos de celebración cuando nos juntemos a nuestro Señor. Tengamos fe, cobremos ánimo, tomemos fuerza, porque comprendemos quién es nuestro Dios, que nos cuida, nos protege, quien nos manda y quien nos dice que no temamos. Reflexionemos en esto, mis hermanos. Una vez más les invito a compartir sus preguntas, sus inquietudes en el grupo de WhatsApp del Estudio Bíblico. Asimismo, que repasen este capítulo y lo examinen a fondo y que vayan leyendo un poco del capítulo 52 para la próxima semana. Que Dios los bendiga y guarde siempre. Hasta pronto.